El dólar para arriba genera mucha preocupación, el tema precios, el impacto que puede tener esta nueva suba que marca otro récord. Noralis Romanos en la City, ¿cómo está todo por ahí? Daniel, muy buenos días. 47.20 ustedes veían en pantalla en una de las financieras. Vamos a hacer el recorrido que hacemos siempre como para poder mostrarles lo que está sucediendo en este momento mientras recordamos lo que sucedió ayer, porque claro, llamó mucho la atención el cierre de ayer a 44.90, centavos más, centavos menos, abrió casi lo mismo. Fíjate que la otra financiera ahora bajó un poquitito a 47. En realidad tenemos que remontarnos a 15 minutos antes y ya teníamos que ver esa pantalla con 47.60. Por eso insistimos en que en estos últimos minutos está moviéndose, pero con tendencia a la baja. 44.90 cerró en el día de ayer, abrió a lo mismo. A los 15 minutos se había ido a 46, a las 10:30, 46,5 y después a 47.60. De allí empezó a bajar. Por eso es que estamos haciendo este recorrido. Si me permiten, vamos a caminar un poquito para hacer este movimiento y tomar la temperatura de lo que es la City porteña. Con estas financieras, recuerden ustedes que el dólar oficial es el dólar del Banco Nación, siempre está unos centavitos más abajo. Sin embargo, en la última cotización que dio estaba a 47. Vimos recién en estas últimas dos financieras 47,20 y 47, asemejándose al valor del dólar del Banco Nación. Veamos entonces qué es lo que sucede en la última de las financieras, por lo menos en este paso, en este pasillo que tenemos, que permanentemente hacemos, como para tomar un poco, insistimos en esto de la temperatura, para ver qué es lo que está pasando cuando estas situaciones ocurren, cuando el dólar fluctúa y se va a un punto tan alto, el punto más álgido, si se quiere, de estas últimas horas. Lo estamos teniendo en esta mañana, un dólar que el jueves lo ha tomado como desprevenido, sorprendido, debido, insistimos, al cierre del día de ayer. Bien, esto es entonces lo que está sucediendo. Fíjense ustedes, allí tienen entonces la cotización de la última de las casas. ¿Por qué quisimos venir acá? Porque mientras estaba 47.60 en aquellas casas, aquí estaba casi un peso menos. Sin embargo, y por eso hablábamos de las subas, las bajas, fíjate que ahora está a 47.50. 47.50, es decir, esta casa de cambio que hasta hace 15 minutos lo tenía casi un peso más abajo, ahora es la que más cotiza. Como para que se den una idea de cómo son los movimientos en este lugar, y aquellos que tienen $100, que quieren comprar $100, menos no se puede comprar en este lugar, bueno, están yendo y viniendo, preguntan en una, preguntan en la otra, se fijan en cuál les conviene y allí compran. Son los pequeños inversores aquellos que se asustan tal vez con estas movidas cambiarias y que enseguida llegan a esta City porteña para poder realizar alguna transacción. 3 de los valores, y nosotros vamos a estar midiendo permanentemente durante todo este tiempo de noticiero para ver cómo va fluctuando y, por supuesto, allí estaremos informando. Bueno, muchas gracias, Noralis. Está muy bien lo que hiciste porque, claro, cuando sale el número es un promedio en general. Algunos bancos están un poquito más arriba, otros un poquito más abajo, pero lo cierto es que es un salto importante. Y esto, Tuni, marca, por supuesto, un encendido de todas las alertas en el gobierno. De hecho, se va a reunir el gabinete económico. Exactamente, ya se están reuniendo, están conversando además con Washington porque tiene que salir a la cancha, porque el 47.20 te lleva a unos aumentos de precio. Por de pronto el precio más cercano que tenemos, que es la nafta, está previsto que aumente el 1 de mayo. Claro. La versión era que iba a aumentar el 5%. Ahora, con este aumento del dólar, por ahí no aumenta el 5%, sino que te aumenta un poco más. Claro, y 5% eso ya aumentó el dólar hoy, solamente hoy, exactamente, en un par de horas. Exactamente. Entonces, el aumento de la nafta además irriga para todos los demás aumentos. Entonces, el gabinete económico tiene que lanzar una batería contra esto que está ocurriendo en el día de hoy, que tiene que ver esencialmente con la desconfianza, con momentos en que no se confía que las cosas salgan bien. El tema, Tuni, ¿cuál es el techo? Porque ayer también había tenido un salto, no tan grande, y se hablaba de desconfianza, de por ahí una cuestión electoral, encuestas. El tema es que esa desconfianza, ¿hasta dónde lo puede llevar? ¿O cuándo se frena? ¿O si tiene un techo, no? El tema es, hay un acuerdo con el Fondo Monetario por el cual vos podés vender 60 millones de dólares todos los días. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario no quiere que gastes dólares. Claro. Quiere que esos dólares vayan a pagar las deudas que tenemos. Entonces, no alcanzan 60 millones de dólares. Claro. Esa es la situación que tenemos en el día de hoy.
no alcanzan. Ayer tampoco alcanzaron los 60 millones de dólares. Por lo tanto, el Banco Central tiene dólares, pero tiene que salir a la cancha a dar la pelea. Entonces, esto es lo que se está decidiendo en este momento, el presidente dice, bueno, esto tiene que ver con las elecciones, con la inestabilidad electoral, etcétera, etcétera. Dijo que como que era una desconfianza del mundo por la posibilidad de volver al pasado. Sí, sí, efectivamente. Entonces esa es la posición de él. Otros dicen, no, esto es producto de equivocaciones económicas. Bueno, todo eso se está dirimiendo en el día de hoy. Bueno, lo vamos a seguir charlando en un ratito. Está Nicolás Cáceres con un especialista. Nico. Así es, Dani. Estamos con Manuel Sdar, que es economista, director de Materia Biz también, para preguntarles lo que todo el mundo se pregunta en la calle, ¿no? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con el dólar? Es una excelente pregunta que tiene muy difícil respuesta. Lo que estamos viendo, los hechos que estamos observando, en principio es una escalada muy fuerte y por lo tanto yo creo que la inquietud que tenemos todos como consumidores, como empresarios, es hasta dónde llega. A mí me parece que detrás de esto que está pasando estos días hay básicamente una crisis de confianza. Efectivamente, yo creo que el diagnóstico que está haciendo el gobierno es correcto. Hay una crisis de confianza. La crisis de confianza en general se origina, en mi opinión, en cambios abruptos que se producen dentro de las políticas económicas. Entonces, si un gobierno tiene una dirección determinada y esa dirección en un momento se cambia abruptamente, eso provoca preguntas en lo que se denomina abstractamente el mercado. Esas preguntas terminan teniendo repercusión. Entonces, en el día de ayer la primera repercusión fue una compra masiva de dólares. Las compras masivas de dólares generan cambios abruptos también en la cotización. O sea, 1.000 millones de dólares que se compran en un solo día generan que se produzca un salto muy importante. Después hay los seguidores de esos movimientos, que son las compras más pequeñas, digamos, los consumidores familiares, individuales, que cuando ven esos movimientos importantes, los siguen. La pregunta que se puede hacer alguien que nos está mirando y dice, bueno, pero yo no compro dólares, no tengo dólares para comprar, no tengo ahorro, no tengo capacidad de ahorro, ¿eso en qué me impacta a mí? Y claramente nosotros en Argentina ya sabemos que hay una relación muy directa entre el cambio en el precio del dólar y la inflación. Sabemos que el aumento del valor del dólar repercute directamente en los precios de las cosas, con lo cual no es necesario tener capacidad o no para... ¿Sí? Bueno, justamente me quiero detener en este punto porque ahí es donde está la mayor preocupación de la gente. Le quiero agradecer a Manuel Sdar, que explica tan claro, es columnista Nada Personal, el programa de Viviana Canosa. El tema precios, porque venimos de un anuncio donde se habla de precios esenciales, de renovar precios cuidados y demás, incluso de precios esenciales con una proyección de 6 meses. Ahora, ¿cómo impacta esto en el futuro de ese plan, de esas medidas? Sí, está bien. Ese es exactamente el punto, porque si querés agregarle a eso el subtítulo de Pacto de Caballeros, ¿no? A mí me parece que una cosa son los acuerdos que se dan entre partes y otra cosa es lo que después se puede cumplir. Los acuerdos entre partes, primero que deberían estar muy bien escritos y con repercusiones en contra. O sea, si vos no cumplís con lo que acordamos, va a pasar tal cosa. Eso no sé si está hecho, por un lado. Por otro lado, tenemos lo que le pasa a una empresa cualquiera. Ya no te digo a estas empresas que son las que aglutinan los productos que están en el acuerdo de precios esenciales. Te digo a una empresa incluso que está fuera de ese acuerdo. Vos por un lado tenés que parte de los insumos de los productos que fabricás o los servicios que prestás están en dólares. Si esos insumos están en dólares y el dólar aumenta, a vos te aumenta el insumo. Y si te aumenta el insumo, aumenta el precio de lo que producís, aumenta el costo. En definitiva, tu pregunta como empresario es, ¿puedo trasladar ese aumento de costo al precio de venta? Esa es la pregunta. ¿Qué quiere decir trasladar al precio de venta?
al precio al que mi consumidor final estará dispuesto a comprar Claro. o no. Este punto es importante, Y en Manuel. esa pregunta... A ver, Sí. en el tema del consumidor final y demás, me pongo en el lugar de la mujer que está en la casa y dice voy a hacer las compras de esta tarde, aquel que le gusta pasar por el súper, el hombre que dice voy el sábado a hacer la compra semanal. A ver, esto, ¿cuánto tarda en reflejarse en una góndola, en lo que te vende el almacén, el chino? Es inmediato, tiene unos días, se puede esperar a que por ahí mañana baje o... ¿Con qué se puede encontrar el consumidor cuando vaya a comprar hoy, por ejemplo, o mañana? Mira, muy bien. Me permito reformularte un poquito la pregunta. ¿Cuánto tiempo va a tardar o se va a producir? O sea, hay una pregunta previa. ¿Y por qué te hago este agregado a tu pregunta? En realidad, si vos mirás la devaluación que hubo el año pasado, ¿no? Sí. No nos olvidemos que nosotros pasamos de un dólar aproximadamente de 20 a un dólar de 40. Hubo un 100% de devaluación en el precio de la moneda. Si nos preguntamos cuánto tardó en pasar a eso a precio de productos, en promedio, primero que no repercutió el 100%, o sea, el aumento que hubo fue del 50%, o sea, Claro. pasó a precios un 50%. Y segundo, que tardaron meses, 6 meses, 7 meses, en hacer esa progresión. Es decir, la repercusión no es automática. Pero yo te agrego algo ahora. Con el estancamiento que hay en la economía, o sea, nuestra economía ya tiene 2 años de estancamiento. Estancamiento es un eufemismo. Caída, Claro. es, en realidad. Porque estancado Sí. quiere decir que está quieto. Claro. Acá hay una caída del Producto Bruto. Peor todavía. Hace 2 años que nuestro Producto Bruto es mucho peor. Y quiero hacer un paréntesis sobre eso que me parece que es muy relevante que la gente entienda, porque a veces hablamos del producto y no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Un paréntesis muy cortito. El Producto Bruto es el indicador más importante que tenemos en nuestra economía. Es la riqueza de nuestro país. Así como la riqueza de las familias, eso se materializa en algo que se llama el producto. Como si fuese el producto ahorro es de una todo lo que familia. todos- Es como si fuese la producción de una familia. Sí. Entonces, es la suma de el señor que fabrica este saco es parte del producto, pero el señor que hace esta remera también, el cinto, el señor que presta el servicio, el camarógrafo que está detrás acá haciendo su trabajo, sumamos todo ese laburo que es laburo nacional y esa sumatoria es el producto. Cuando decimos que cae un punto el producto, viste que uno dice, bueno, es un punto, no pasa nada. Nuestro producto en Argentina es más o menos 600.000 millones de dólares. Un punto de producto son 6.000 millones de dólares. Es el presupuesto de un ministerio Claro, mucha entero. plata. ¿Entendés? Ahora, Manuel- O sea, no es una trivialidad No, hablar claro, del producto. estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de mucho dinero, pero quiero ir al final de que lo Sí, que es tu dale, pregunta. dale, completá, sí. Cuando resulta que hay una devaluación como la que hay, pero en realidad el producto cae, es porque la gente no consume. O sea, la gente no tiene plata en el bolsillo para consumir. Por lo tanto, la pregunta del empresario es, ¿yo tengo capacidad para aumentar el precio aunque mi costo suba? Si el señor que me tiene que comprar no tiene plata para comprarme, Claro. esa es la pregunta. Claro, es una buena disyuntiva. gobierno- Que deben de tener muchos empresarios, muchos comerciantes, muchos que están al frente del supermercado. Y subo porque me está presionando el precio mayorista, pero no puedo subir porque no me van a comprar menos de lo que ya no me compran. Ahora, eso cual. hablando de los productos, como puede ser, qué sé yo, lo que encontramos en la góndola. Ahora, ¿qué podemos decir concretamente, por ejemplo, de los servicios? Que es algo parecido pero distinto y que también impacta en el bolsillo de la gente. Absolutamente. Bueno, ahí en economía nos trasladamos a algo que se llaman los monopolios o los oligopolios, ¿no? O sea, en donde vos no tenés competencia, porque claro, si yo tengo acá mi escuela de negocios y en la otra cuadra hay otra escuela de negocios, si yo subo el precio y la otra escuela lo mantiene fijo, tiene una ventaja competitiva. Competencia. Ahora, Competencia. si vos sos el único que podés proveer un servicio, soy la única escuela de negocio de toda la ciudad de Buenos Aires, entonces hago con el precio lo que quiero. Ese es el problema de los servicios centralizados. Y tienen muchísima incidencia en esa construcción del costo que decíamos antes. ¿Te acuerdas que decíamos Claro. los insumos? Sí, sí. Bueno, uno de los insumos fundamentales de cualquier organización, acabo de hablar con un empresario
de acá, que viene a nuestra escuela, que es el gerente y propietario de un centro cultural. Un centro cultural que queda acá en Palermo, que estaba antes en la calle Matienzo. Entonces, ese centro cultural está pagando 35.000 pesos de servicios eléctricos. 35.000 pesos de servicios eléctricos cuando viene de pagar 4.000 pesos de servicios eléctricos. ¿Qué puede hacer con eso? Absolutamente nada. ¿Lo puede trasladar a precio? No. ¿Por qué no lo puede trasladar? Porque su público es un público joven. Es un público que no se le acomoda el ingreso de acuerdo a ese cambio. Con lo cual, realmente estamos en una encrucijada, estamos en un dilema. Claro, Manuel, lo mismo le pasa al que tiene una pizzería, tiene que prender el horno a gas, lo mismo le pasa al que tiene, no sé, un kiosco, tiene que mantener la luz, y después dice, pago eso, pero no puedo aumentar y no me cierran los números. O salgo hecho o a pérdida. Ese es el dilema. O a pérdida. Lo último que dijiste es muy importante. Hay muchas empresas que no solo en este momento ya se comieron, esto es la jerga de un negocio, se comieron el margen, se dice. Comerse el margen quiere decir que ese poquitito que vos le podías ganar a tu precio de compra ya no existe más. Sino que hay muchas empresas que están vendiendo por debajo de costo. Vender por debajo de costo implica la no perdurabilidad, la no viabilidad de una pyme, la no viabilidad de una empresa. Y uno se puede preguntar desde el lugar de consumidor final, bueno, problema de la pyme. Yo te digo, no es un problema de la pyme. El 50% del producto del que hablábamos antes, de nuestro país, de la riqueza, lo ponen las pymes. El 70% de los puestos de trabajo en Argentina lo ponen las pymes. O sea que cuando una pyme de estas se muere, no es un efecto solamente sobre el individuo empresario pyme, que uno puede decir, bueno, es un empresario, problema de él. No, es un problema de él y un problema de la generación de puestos de trabajo. Claro. 7 de cada 10 puestos de trabajo se generan en Argentina con las pymes. Claro, claro. Y también hay una cuestión, no hay que perder de vista, ya se habla de un aumento no menor al 5% de las naftas, ya para la próxima semana. Así que, bueno, en un ratito te vamos a seguir consultando y quiero dejar eso picando. El tema de las naftas, si va a ser del 5% como se rumoreaba, o con esto del dólar puede llegar a haber un incremento mucho mayor de la nafta, cómo impacta esto en toda la economía. A ver, Nicolás Cáceres, ¿por qué pasa esto? Sí, le íbamos a preguntar a Manuel Sdar eso, ¿no? ¿Por qué oscila tanto el dólar? Si puede pasar que en el mismo día o en cuestión de minutos oscile tanto, ¿no? Bueno, la palabrita clave es la volatilidad. La volatilidad quiere decir esta oscilación. Si tenemos que responder a qué obedece la volatilidad, es básicamente a compras masivas. O sea, estos cambios son consecuencia de que hay grupos pequeños que compran mucho o venden mucho. Y tiene que ver también con tener una especie de incertidumbre hacia el valor. La estrategia generalmente del central es que cuando haya una tendencia hacia el alza, jugar para bajar esa tendencia y poder generar cierta confusión. De todas maneras, esta volatilidad, si uno la mira en el medio plazo y si quiere en el largo plazo, es un serrucho chiquito. O sea, se da en un plazo muy pequeñito de tiempo. En el plazo más alargado hay una tendencia al alza. O sea, esa tendencia, en mi opinión, no va a cambiar, no se va a modificar. Por lo tanto, la cuestión es la cuestión de fondo. ¿Qué es lo que está pasando? La pregunta que me parece nos deberíamos hacer es qué está pasando con la economía. Recién hablábamos del precio de las naftas, por ejemplo, ¿no? como un tema relevante. El precio de las naftas, que ustedes también lo hablaban en el piso, por supuesto que no solamente afecta al consumidor de nafta particular, porque por supuesto que nos afecta a nosotros cada vez que vamos a una estación de servicio, sino que lo que tenemos que pensar es que la nafta es un insumo transversal a cualquier actividad económica. Por supuesto que si soy el dueño de una empresa de transporte, ¿no?, que transporta mercadería con sus camiones, la nafta representa una parte muy importante de su estructura de costo. Si soy el dueño de una agencia productora de seguro, o sea, una empresa de servicio, la nafta tiene muy poca incidencia, sin embargo la tiene. Por lo tanto, el aumento de la nafta no es solamente un efecto, no solamente tiene un efecto sobre el consumidor, sino sobre los precios de los productos que compramos. Dani, no sé si querías hacer una pregunta, pero si no, sí, voy a preguntarle sobre algo. Ah, dale, pregunta, Nico, dale. Decime.
No, porque iba a cambiar un poco el foco en el sentido de si esto tiene, porque todos nos hablamos y estábamos hablando fuera de aire, ¿por qué sucede esto, además de lo que hablaba él económico, si también tiene que ver una cuestión política y lo que está pasando previo a las elecciones, y esto está afectando en el día a día, Mirá, en el momento justamente, que Nico, estamos viviendo, ¿no? Justamente lo tenemos a Macri. Sí. Ahí vuelvo con Manuel. Dame un segundo. A ver qué dice Macri. Dale, dale. Lo que nos ha dado el fondo es ese apoyo para que nos ordenemos, que es en favor nuestro, no es en favor de nadie más que los argentinos. Si nosotros continuamos en esta tarea de ser confiables, de ser previsibles, el mundo va a seguir confiando en nosotros, va a venir con más fuerza. Ahora está todo cruzado, querido amigo, por la elección, porque el mundo duda que por ahí los argentinos queremos volver atrás, y eso le da mucho miedo al mundo. Entonces aumenta el riesgo país, toman posiciones más defensivas, pues yo creo que están equivocados. La duda es infundada de los argentinos. No vamos a volver atrás. Los argentinos entendimos que la magia no existe, el mesianismo nos lleva a destruir la sociedad, a comportamientos patoteriles que no nos sirven, no suman. Lo que suma es escucharse, dialogar, es trabajar en equipo. Bueno, ahí está, trabajar en equipo y miedo a volver al pasado. Dale, Nico. Bueno, hablábamos de eso, lo que decía Macri, y si la cuestión política está mandando también sobre el precio del dólar y lo que pasa con la economía, ¿no? Mira, no se puede desconocer la relación entre la economía y la política y la economía. Digamos, son dos caras de una misma moneda, definitivamente. Sin embargo, a mí me parece que es muy importante distinguir hechos de interpretaciones. Una cosa son los hechos, los números. Acá el hecho concreto es que se está produciendo un cambio en los precios y la interpretación depende de quién la haga. Recién escuchábamos al presidente Macri hablar de la palabra confianza. Coincido 100%. La palabra clave acá es la confianza. Hay una pérdida de confianza. La pregunta, y eso es lo que da lugar a las interpretaciones, es ¿cuál es el origen de esa pérdida de confianza? Yo creo que hay tantas interpretaciones como personas puedan pensar al respecto. Si me preguntas a mí, yo en realidad creo que un inversor corporativo, un inversor institucional que ayer vende una cantidad importante de sus activos para convertirlos en dólares, no es un señor que desconoce la posibilidad de que en octubre se vote y que en diciembre asuma un gobierno distinto. Ese señor no es que desconocía cuando compró esos bonos que eso podía ocurrir, porque dentro de la operación de compra de esos activos, que es una operación sofisticada, compleja, lo pone como una variable de las alternativas. O sea que ese análisis no es algo que lo sorprenda hoy. Con lo cual, me parece que hay que pensar en términos de las causas reales de hoy, no las del futuro. Y hoy hay realmente, lo que se produjo en los últimos días, es un cambio muy brusco de política económica. Y las políticas económicas, cuando sufren cambios bruscos, generan desconcierto. O sea, si vos vas en una dirección, insisto, con un camión, con acoplado, a 120 kilómetros por hora, en una ruta, si vos querés dar la vuelta para agarrar el sentido contrario, lo que tenés que hacer primero es desacelerar, después frenar, después ver si viene alguien o no, y después hacer la maniobra. Si vos haces eso a 120 kilómetros, es muy difícil que lo implementes bien. Entonces, hay una cuestión... Hay que ir bajando de a poco. Manuel, hagamos un poco, te propongo escuchar a Roberto Labaña. Estuvo con ustedes anoche en Nada Personal, el programa de Diana Canosa, vos sos columnista allí. Y es importante el concepto del estancamiento de la Argentina. Lo vamos a escuchar y ahora lo seguimos charlando. Argentina está en una situación delicada. Argentina hace 8 años que está absolutamente estancada. Unos son el pasado, fracasaron. Los otros son el presente, fracasaron. Bueno, nosotros tenemos que tratar de ser un futuro que no haga promesas vacías. Explíqueme por qué iba a haber una lluvia de inversiones. Explíquemelo usted, porque no iba a haber. Creo que nos ilusionamos todos. Claro, no solo no hubo inversión, hubo desinversión. ¿Qué dirían sus padres hoy? ¿De algún lugar no están bien? Blanca Amelia.
Blanca, de algún lugar lo están viendo. ¿Qué pensarían con un hijo que puede llegar a ser presidente de la Argentina? A veces pienso qué pensarían y me gustaría que en algún lado fueran capaces de saber dónde estamos. ¿Qué hacemos con Massa? Massa es un amigo. Si uno va a jugar a ganador, el espacio del medio tiene que tener un solo candidato, el que sea. Bueno, hablaba de estancamiento, de desinversión. ¿Hacia dónde va la Argentina, Manuel? Mirá, Daniel, a mí me parece que la palabra clave, y en esa entrevista queda de manifiesto, es qué le pasa al producto de nuestro país. ¿Te acordás que recién hablamos de la riqueza? Sí. Cuando él habla de estancamiento, habla de que esa riqueza no crece y en realidad decrece. Y ahí está la clave. Las políticas económicas, en mi opinión, tienen que estar apuntadas al crecimiento de la riqueza. Básicamente porque si la riqueza crece, estamos bien todos. Estamos absolutamente bien todos. Acá lo que está pasando es todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? Ya lo sabemos, está trabajando mucho en una cuestión muy puntual. Yo diría, la política económica hoy tiene que ver con el déficit primario. Apunta a no tener déficit primario, apunta a no gastar más que lo que ingresa. Por eso es que a mí me parece que hay está muy clara la organización, hay un Ministerio de Hacienda. El ministro de Hacienda es el cajero de una empresa, es el señor que se ocupa de que no salgan más pesos de los que entran. Y eso está muy bien, es Claro. una función absolutamente necesaria e imprescindible, Claro, pero no es suficiente. Esa es la clave, como también pasa en cada hogar, ¿no? Si gastamos más de lo que ingresa, estamos en el horno. Y bueno, así está el país. Te felicito por el programa Nada Personal, de Viviana Canosa. Vos sos columnista allí. La verdad están marcando agenda con Macri, con Kicillof, con Labaña. Muchos títulos para todos los medios esta semana. Así que trasladale a todos los chicos del programa, muy bueno. A las 23 horas en la pantalla de Canal 9, Nada Personal. Gracias, Manuel. Gracias, Nico, ahí en el móvil.